respectivamente. Así que ellos dieron aviso y pidieron que avisara a la congregación. Bueno, Fernando también anda en unas mini vacaciones, así que por eso no están el día de hoy. Bien, bueno, estemos orando el día de hoy. En este momento yo creo que ya debe estar predicando ahí en Linares el pastor Daniel Astudillo. Él vino a visitar la misión en Linares, luego va a venir a San Carlos, va a almorzar con nosotros. Luego en la tarde va a estar él predicando en Quillón. Así que vamos a estar visitando la misión en Quillón y les pido sus oraciones también para que el Señor siga obrando en las misiones, tanto en Linares como en Quillón. Vamos a comenzar una nueva serie hoy día de 1 Timoteo. Voy a pedir que abran su Biblia, 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a dar la parte introductoria de esta carta. Hoy es un sermón introductorio para comenzar esta serie. Estoy analizando si después continuar inmediatamente con 2 Timoteo. Vamos a analizarlo durante el transcurso de la serie. Pero es una tremenda epístola, una tremenda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, a este joven pastor que estaba sirviendo en la iglesia de Éfeso. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito son consideradas las cartas pastorales. Son consideradas las cartas pastorales porque se escriben a este pastor, a estos colaboradores del apóstol Pablo, que es Timoteo y Tito. Así que vamos a orar al Señor y luego leer solamente hoy el capítulo 1, verso 1 y 2. Ahí nos vamos a quedar por hoy. Vamos a dar esta clase, este sermón introductorio. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, te rogamos, Señor, que a través de tu preciosa palabra, este sermón introductorio a la carta, tú puedas bendecirnos, tú puedas, Padre, edificarnos, que podamos, Señor, salir nutridos con las palabras de verdad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta que nos deja enseñanzas, gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, de Timoteo, hombres, Señor, que sirvieron en tu obra, Padre Celestial, que te sirvieron a ti, te amaron a ti por sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser imitadores de ellos, así como ellos de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Interesantemente, en la carta pastoral de Timoteo y de Tito, son las únicas cartas donde el apóstol Pablo llama a Dios el Padre, el Salvador. Normalmente es a Cristo, ¿cierto?, el que se le atribuye el título de Salvador, pero solamente en las cartas pastorales Pablo hace esta mención y dice a Dios, o menciona a Dios como el Salvador, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y ahí vemos la obra salvadora no solamente del Hijo, sino la obra salvadora del Dios Trino. Fue el Dios Trino el que participó en nuestra salvación, fue el Padre el que planificó la salvación y el Hijo que la ejecutó. Por lo tanto, el Padre también es nuestro Salvador. Y no solamente el Salvador en la obra redentora, sino el Salvador en el sentido de preservación. Él es el que preserva toda la humanidad y por Él nosotros tenemos vida. Entonces, una carta interesante, 1 Timoteo, que nos ayuda a nosotros como iglesia a conducirnos de manera bíblica, a conducirnos de la manera que el Señor nos enseña en su palabra, a formar líderes piadosos. Vamos a pasar por el famoso texto de 1 Timoteo capítulo 3, donde habla de los requisitos pastorales y cómo deben, o las cualidades que deben ver los líderes, los hombres de Dios, o la iglesia, los líderes, los hombres de Dios que van a dirigirnos. Entonces, hermanos, necesitamos formar líderes piadosos dentro de la iglesia, porque la iglesia nunca va a ser más espiritual que los líderes que la componen. Entonces debemos estar familiarizados con las cartas pastorales y debemos rogar al Señor que a través de esta serie Él nos hable, Él nos enseñe y nos ayude a ser una iglesia al finalizar la serie que se conduzca de manera bíblica, de manera más bíblica, de manera
conforme a la voluntad del Señor. Entonces, este libro junto a 2 Timoteo y a Tito son denominadas las cartas pastorales. ¿Por quién fue escrito esta carta? Bueno, sabemos que es por el apóstol Pablo, ¿cierto? Comienza presentándose. De hecho, la mayoría de las cartas de Pablo tienen el mismo esquema, tienen el mismo esqueleto. La salutación inicial, el saludo inicial del apóstol Pablo comienza con ese saludo apostólico, luego una introducción, una breve introducción a las cartas, luego el propósito de la carta y luego una salutación final. Ese es el esquema de todas las cartas de Pablo. Saludo, introducción, propósito y luego el saludo final. No, la despedida. Esos son el esquema que Pablo usa, el esqueleto para escribir sus cartas. Primera Timoteo fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, o poquito después de su primer encarcelamiento, cerca del año 62. Por ahí fue escrita esta carta. Recuerden que Pablo fue encarcelado 2 veces en Roma. La primera vez escribió las cartas de la prisión que se llaman Efesios, Colosenses, ¿cierto? Filipenses y Filemón. Y pasadito de su primer encarcelamiento, Pablo escribe esta carta primera a Timoteo. Durante su segundo encarcelamiento, Pablo escribe 2 Timoteo, donde ahí él dice: ya pronto estoy para ser sacrificado. Recuerdan, él ya sabía que él, después de su segundo encarcelamiento, iba a morir. El hermano Samuel, cuando fue a Roma, me envió un video ahí en la mazmorra donde Pablo fue encarcelado y luego decapitado por Nerón. Estuvo ahí en ese lugar tremendo, maloliente, frío, donde Pablo fue encarcelado en su segundo encarcelamiento. En el primer encarcelamiento estaba en un arresto domiciliario, estaba en una casa donde incluso podía anunciar el evangelio con libertad, pero ya en su segundo encarcelamiento, Nerón, posterior a eso, lo decapitó. Entonces, el apóstol Pablo escribió esta carta en el año 62. Sabemos que el destinatario de esta carta era Timoteo. Él iba a recibir esta carta y Timoteo estaba en ese momento pastoreando la iglesia de Éfeso. Cuando él recibe esta carta, estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, la iglesia que el apóstol Pablo había formado. Por eso cuando dimos sermones acerca al principio de la serie de Apocalipsis, de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: tú tienes buena doctrina, tú has sabido soportar a los malos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Desde el capítulo 16, cuando se forma la iglesia de Éfeso, o por ahí en el libro de los Hechos se comienza el inicio de la iglesia, hasta el libro de Apocalipsis han transcurrido más o menos 40 años desde la formación de la iglesia, y a pesar de que había tenido a los mejores predicadores, esta iglesia había perdido el primer amor. Pero así habían sido bien enseñados, estaban bien nutridos, ellos sabían distinguir a los que son apóstoles y no lo son, dice Apocalipsis, porque había tenido al apóstol Pablo de predicador, había tenido a Timoteo predicando también la verdad, enseñando la verdad, esta iglesia de Éfeso, bueno, y también al apóstol Juan. Había tenido grandes predicadores, pero que la iglesia tenga buenos predicadores o los mismos apóstoles no da por hecho de que la iglesia va a ser una buena iglesia o va a estar estable espiritualmente siempre. Lo vemos, es el caso de la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿qué sabemos de Timoteo? Que era de madre judía y de padre gentil, de padre griego. Y también sabemos el nombre de su abuela, que era Loida. Su madre es Eunice, ¿cierto? Y su abuela era Loida. Judías devotas que desde la niñez habían enseñado al apóstol Pablo, habrían instruido en la ley al apóstol Pablo. El apóstol Pablo conocía el Antiguo Testamento, conocía la ley de Dios por su madre y por su abuela, que eran judías devotas, y que en algún punto de su vida se convirtieron a Cristo. En algún punto esa fe se transformó en salvación, Dios obró en sus corazones y las trajo a la fe de Cristo. Conocieron la verdad y fueron fieles cristianas. El apóstol Pablo habla de ellas. Timoteo era de Listra, esa era la ciudad donde él provenía, Listra, y probablemente fue ganado para Cristo por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Durante el primer viaje misionero del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pero Timoteo, junto con Tito, en algún momento vamos a estudiar la carta de Tito también,
junto con Tito se convirtieron en los colaboradores más cercanos y más fieles al apóstol Pablo. Fieles al Señor, primeramente, pero también fieles a este apóstol que los había enseñado, que los había encomendado. Fueron fieles colaboradores en el ministerio. Tenemos muchas menciones de Tito y de Pablo, perdón, de Timoteo y de Tito en las cartas del apóstol Pablo. Entonces eran hombres fieles al Señor. Hermanos, ¿quién nos enseña esto? Y vamos a verlo después con mayor detalle con el ejemplo de Timoteo, pero cuán necesarios son los hombres fieles en el ministerio. Y vamos viendo, nos va reflejando la historia, el transcurso de la vida, cómo va avanzando la iglesia, cuán escasos son esos hombres fieles en el ministerio. Son escasos, pero son necesarios. Pablo tenía a Tito, Pablo tenía a Timoteo, y Pablo tenía otra serie de hombres también y mujeres que estaban sirviendo junto a él. Quizás Pablo era un predicador, un maestro de la iglesia, Timoteo también era un pastor, Tito era un pastor de la iglesia, pero tenían también otros colaboradores que no hacían la labor pastoral. Tenían otros hombres y mujeres que eran un consuelo al corazón, Pablo lo dice en Colosenses, capítulo 4, eran un consuelo a su alma, que reconfortaban el ánimo, incluso del apóstol Pablo, con la comunión que él podía tener con ellos y con el servicio que ellos entregaban a la iglesia. Hermanos, cuán necesarios son los hombres fieles, no solamente de los púlpitos, esto es fundamental, sino también desde las bancas, desde las sillas de la iglesia. A veces exigimos ciertos hombres fieles en la predicación y está bien, pero no consideramos que también necesitamos hombres y mujeres fieles allá abajo, en el servicio, en la obra. Entonces, Pablo estaba rodeado de un grupo y hacía su servicio con un grupo de hombres fieles y mujeres fieles al Señor. Y usted vea las salutaciones finales, por ejemplo, de Colosenses. Usted ve cómo Pablo menciona nombres de hombres y mujeres que eran fieles y eran consuelo al corazón mientras él estaba sirviendo. Hombres que eran amanuenses, hombres que llevaban las cartas en lugares peligrosos, al punto de casi morir, Filipenses 4, ¿cierto? Hombres que servían alrededor del apóstol. Entonces, Timoteo era uno de estos hombres fieles, que fue ganado por el apóstol Pablo y fue un colaborador fiel. El apóstol Pablo envió a Timoteo a Corinto. Tenemos evidencia de eso en la Escritura, que él fue a Corinto y fue a enseñar la palabra de Dios a ese lugar. Fue a Filipo, a la iglesia de Filipo también. Timoteo estuvo ahí ayudando al apóstol Pablo, colaborando con él. Fue a Tesalónica, estuvo en la iglesia de los tesalonicenses también enseñando la palabra de Dios. Pero quizás donde más tiempo se quedó, donde más pastoreó, fue en esta iglesia, la iglesia de Éfeso. La iglesia que el mismo apóstol Pablo había fundado hace 15 o 20 años atrás, de cuando le escribe esta carta. Timoteo se dice que era un joven pastor, probablemente tenía entre 35 y 40 años a esta altura cuando se le escribe la carta. Para un judío, ¿cierto? Eso era joven, era un joven aún. Recuerden que los rabinos judíos no podían comenzar su ministerio antes de los 30 años. Por eso el Señor Jesús y Juan el Bautista comienzan a los 30 años su ministerio. Y Timoteo tenía entre 35 o 40 años aproximadamente. Era considerado un joven en esa época. Entonces Pablo envió a Timoteo a este lugar con un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Pablo lo envió? Pablo estaba preocupado por las iglesias, Pablo estaba preocupado por las falsas doctrinas que se estaban introduciendo dentro de las iglesias primitivas, dentro de las iglesias primeras que se fundaron entre los gentiles. Recuerden que estas eran iglesias gentiles que tenían colonias judías en esas ciudades, habían judíos también dentro de la iglesia y muchos de esos judaizantes que colonizaban estas ciudades gentiles estaban queriendo meter falsas doctrinas. ¿Cuáles eran esas falsas doctrinas? Queriendo que los cristianos, los creyentes, incluso gentiles, se judaizaran. Yo, hermanos, sinceramente, no entiendo, bueno, solamente hay para todo, pero solamente entender que no son cristianos. No entiendo cómo hay grupos que se forman, grupos sionistas, grupos que vuelven a la ley judía, grupos que vuelven a tocar el shofar, grupos que vuelven a querer cumplir las leyes del antiguo pacto,
cuando Pablo claramente trató eso como una herejía, como una falsa enseñanza del Nuevo Testamento, eso está en todo el Nuevo Testamento, en todas sus cartas. Entonces estas iglesias judías cristianas, hermanos, no son iglesias de Cristo, son falsas iglesias, son sectas que quieren contaminar. Y Pablo ya trató eso. Lea el libro de Gálatas y se va a dar cuenta. No podemos volver a la ley porque Cristo cumplió la ley por nosotros. E instituye el nuevo pacto hecho en su sangre. Entonces, Pablo estaba preocupado por esas falsas doctrinas que estaban surgiendo, que querían perturbar la iglesia, y envía a este joven pastor a predicar. Y Timoteo tenía una tremenda labor, hermanos, y muy difícil labor. ¿Cuál era la labor de Timoteo? La labor de Timoteo era corregir a los falsos que ya estaban ahí, corregir lo deficiente, enseñar la verdad y animar a los hermanos. O sea, una triple tarea, sacar a esos falsos, que ya era un gran trabajo. Imagínense, querían dominar la iglesia. Timoteo tenía que enfrentarlos. Timoteo no tenía el carácter del apóstol Pablo, no tenía el temperamento del apóstol Pablo, eran distintos, pero tenía que hacerlo. Tenía que enseñar lo correcto y tenía que animar a esa gente que estaba siendo seducida, siendo engañada por estos falsos hombres. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Verso 3 y 4. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, Pablo le rogó a Timoteo que se quedase ahí en ese lugar para que mandases, o sea, tenía la autoridad de Dios para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. O sea, había un encarecimiento, un encargo de parte del apóstol Pablo a Timoteo para que se ocupara de estas cosas. Hay hombres que están enseñando falsa doctrina, tienes que mandar ahí, corregir esto que está deficiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta de Timoteo? Bueno, tenemos el propósito de por qué Pablo envió a Timoteo: para corregir lo deficiente. ¿Y para qué? Para que él supiera cómo debía conducirse dentro de la iglesia. Y aquí está el propósito, capítulo 3, verso 15. Cuando usted lea las cartas del apóstol Pablo, toda carta tiene un propósito. Hay un versículo que nos da el propósito. Por ejemplo, Primera de Juan. ¿Dónde está el propósito de Primera de Juan? Al final. Y note, en el Evangelio de Juan y en la carta de Juan, Juan pone su propósito al final. Estas cosas os he escrito para vosotros que sois hijos de Dios, para que estéis seguros, en otras palabras, de esa salvación que tienen en Dios. 5:12, por ahí está el propósito. En la carta de Juan al final dice: estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así toda carta tiene un propósito. Tiene un versículo o una porción del texto que nos señala cuál es el propósito de por qué se escribió. Y 1 Timoteo 3:15 nos dice, verso 14 y 15: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta? Pablo dice: te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia? Entonces, por eso esta serie completa la titulé La iglesia, el sostén de la verdad. La iglesia es el sostén de la verdad. Y quiero que a través de esta carta nosotros podamos aprender cómo debemos defender esa verdad, cómo debemos conducirnos con la verdad. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, en todo lo que le escribe a Timoteo, le dice cómo debe funcionar la iglesia. En el capítulo 2, Pablo le dice: exhorto ante todo, recuerda ese texto, a que se hagan rogativas, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. O sea, ¿cómo deben conducirse la iglesia en la oración? ¿Cómo la iglesia debe orar? ¿Cómo debe pedir e interceder aún por los que están en eminencia y por los que no? ¿Cómo deben orar por la salvación de los hombres? En el capítulo 3 les dice los gobernantes que deben elegir, los pastores y los diáconos que deben elegir. Le dice cómo deben tratar a las viudas en los capítulos 4, 5. Y así Pablo está dando exhortaciones de cómo la iglesia debe conducirse. Entonces, a través de estos textos nosotros vamos a ir aprendiendo eso, hermanos.
cómo debemos conducirnos como iglesia, cómo somos sostenedores nosotros de la verdad. No solamente yo como pastor, como responsable, y los pastores que vengan en el futuro, sino también ustedes como congregación, cómo deben sostener la verdad. ¿Qué pasa si es el pastor el que se desvía? ¿Qué pasa si es el pastor el que enseña falsa doctrina? ¿Cómo la iglesia va a defender esa verdad si no la conoce? Entonces el propósito, el corazón de esta epístola es que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, hermanos. Por eso es valiosa la iglesia para nosotros. Y Timoteo debía saber cómo conducirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia defiende, la iglesia sostiene, la iglesia mantiene la verdad, la sana doctrina, nuestra fe que confesamos. Entonces, ese es el propósito de Pablo, el pensamiento de Pablo al escribirle a este joven Timoteo. Entonces, tenía un duro trabajo, una difícil tarea por delante Timoteo. El apóstol Pablo había estado por 3 años, más de 3 años, dice el libro de los Hechos, enseñando y predicando en Éfeso. Y ahora Timoteo tenía que continuar. Timoteo iba a ser, y lo vemos en 2 Timoteo, que Timoteo iba a ser el reemplazante del apóstol Pablo. Iba a ser el que iba a llevar el estandarte. Lo que has oído de mí, le dice ante muchos testigos, esto encarga, yo te lo encargo a ti. Ahora tú encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, este estandarte del evangelio que yo llevo, te lo paso a ti ahora que yo voy a morir, para que tú se lo pases a hombres fieles. Note, siempre dice la Escritura, hombres fieles. ¿Cuán necesarios son los hombres fieles? Porque, hermanos, vemos muchos infieles, lamentablemente. El apóstol Pablo estuvo rodeado con infieles dentro de su ministerio, que en un punto enseñaban con él, que predicaban con él, pero no eran cristianos, como Demas. Entonces, ¿cuál era la relación? Y eso es el primer punto que vamos a ver. ¿Cuál era la relación de Pablo con Timoteo? Fue una relación muy cercana, una relación muy íntima, una relación de padre a hijo. Pablo siempre lo trató con mucho afecto, con mucho cariño al apóstol a Timoteo, tratando de enseñarle, de guiarlo, de mostrarse como su padre en la fe, como alguien que le enseñaba, como alguien que lo engendró en el evangelio. Y le dice aquí en el versículo 2 que nosotros leímos en 1 Timoteo 1, a Timoteo, el destinatario de la carta, verdadero hijo en la fe. Y no te usa esa palabra, verdadero hijo en la fe. Timoteo era un verdadero hombre de Dios. Timoteo era un verdadero cristiano. ¿Y por qué le dice verdadero? Porque Timoteo lo evidenciaba. Timoteo lo mostraba a los demás. Todos sabían de su fe. Todos sabían de su testimonio. Todos sabían quién era este joven que servía al Señor y que se preocupaba, se interesaba por la iglesia de Cristo, que fue enseñado cuando pequeño por su madre y su abuela, pero se fue convertido en el ministerio del apóstol Pablo. Mira, acompáñame a Filipenses un momento. Filipenses capítulo 2, para que sepamos más de Timoteo y de la relación de Pablo con Timoteo. Timoteo 2. Filipenses 2, perdón. Filipenses 2:19. Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. O sea, Pablo iba a enviar a Timoteo, ¿dónde? A Filipo, a la iglesia de los filipenses. Espero enviarnos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Yo quiero saber de ustedes, yo quiero saber, bueno, ustedes saben que los filipenses eran una de las iglesias más fieles, de las iglesias más cercanas al apóstol Pablo. Y él quería enviar a Timoteo para saber del estado de la iglesia. Y mira lo que dice el verso 20. Me encanta este verso. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. Era conocido. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros.
Me conmueve este texto de cómo Pablo habla a Timoteo. No sé si usted puede sentir el cariño, el afecto que Pablo tenía por este joven y el testimonio que este joven tenía con las iglesias, con todas las iglesias. A ninguno, dice él, tengo del mismo ánimo que Timoteo, que él sinceramente se interesa por vosotros. Porque al igual que en nuestro tiempo, y quizás peor en nuestros tiempos, que dice el apóstol Pablo, todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo. Todos buscan, hermanos, su bienestar. Todos buscan su comodidad. Todos buscan a otros para que les beneficien. Pero Él se interesa sinceramente por ustedes, dice el apóstol Pablo. Debemos nosotros formar esos lazos. Debemos nosotros tener a alguien, a un Pablo que nos aconseje. Debemos tener y buscar esa relación que Pablo tenía con Timoteo, como un padre a un hijo, que nos enseñe el Evangelio, que nos guíe, que nos aconseje. ¿A quién tú puedes acudir en esos momentos de necesidad, de consejo, de ánimo? ¿Tienes a alguien? No, es que yo soy solitario. No, bueno, tienes que tener a alguien. Tienes que tener a alguien, porque todos lo necesitamos. Todos necesitamos esa consejería. Todos necesitamos esa guía. Hermanos, cuando estamos solos y no tenemos consejeros, perdemos el rumbo de nuestra vida. A tal punto que no nos damos cuenta a veces por el camino que vamos, las actitudes que tenemos. Y normalmente esta es señal de que estamos mal, que pensamos que todo está bien. Pensamos que todo anda bien. Pero necesitamos que alguien nos aconseje, nos guíe. La personalidad de Timoteo probablemente, y esto se da a entender por lo que las cartas dicen, probablemente era una personalidad tímida, una personalidad más retraída, a diferencia del apóstol Pablo. Nosotros vemos al apóstol Pablo, yo me imagino un hombre de carácter, un hombre con una fortaleza, con una entereza de carácter tremenda. ¿Por qué? Porque, hermano, vemos que cuando en su segundo viaje misionero, cuando iba a salir con Bernabé, no, yo no tolero aquí a los que se van a mitad de camino, a los que nos siguen a medias. Se fue Juan Marcos, tú lo quieres llevar, probablemente Bernabé era más misericordioso, pero Pablo dice no, lo que hizo no es digno de que lo llevemos por segunda vez. A tal punto estuvo la diferencia que se separaron. El apóstol Pablo con Pedro, que era considerado columna de la iglesia, cuando él mostró hipocresía, ¿cierto?, portándose de una forma con los judíos y de otra con los gentiles, el apóstol Pablo lo reprendió delante de todos. Con carácter, porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Era de condenar. Pero en cambio Timoteo era diferente. Timoteo era de un carácter quizás más retraído, de una personalidad más retraída. Y hermanos, eso nos enseña que el que Dios use a hombres y mujeres está por encima de nuestra personalidad. Está por encima de cómo somos cada uno. Dios quiere usar a hombres fieles, a hombres que le amen, a mujeres que le amen con todo su corazón, independientemente de la personalidad que nosotros podamos tener. Y lo podemos ver en los consejos de Pablo. Mire 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo 1, 6 al 8. Versículos 6 al 8. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Se da cuenta que Timoteo estaba pasando por un periodo de desaliento, o Timoteo quizás era más retraído en su personalidad, y Pablo dice, aviva ese fuego. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. No te avergüences, le dice. Capítulo 2, también, verso 1. Tú pues, hijo mío, mira el trato, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, toma fortaleza. Haya la fuerza en esa gracia que está en Cristo Jesús. En el capítulo 3, versículo 14, le dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y así en varios textos más el apóstol Pablo pareciera estar animándolo, fortaleciendo el carácter de Timoteo.
En 1 Corintios también, capítulo 16, el apóstol Pablo le dice a los corintios en el verso 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, trátenme bien, en otras palabras, a Timoteo, trátenlo bien. Dejen que haga el ministerio tranquilo, porque él hace la obra como yo la hago. Entonces, uno dice, ¿cómo Pablo escogió a una persona no de su mismo carácter, no de su misma fuerza, ímpetu, sino alguien de un carácter o temperamento más tranquilo? Bueno, porque Dios, hermanos, mira más allá de lo que nosotros vemos. Dios usa hombres comunes y corrientes para mostrar su gloria. Hombres con pasiones y pecados como cada uno de nosotros para cumplir sus propósitos perfectos. Pero hombres fieles, mujeres fieles, hombres que le aman con todo su corazón. Para el mundo actual, ¿cierto? Timoteo no hubiera sido un prospecto de liderazgo. ¿Quién se lo iba a imaginar liderando una iglesia, corrigiendo lo deficiente? Aparte, probablemente era un hombre enfermizo que estaba padeciendo enfermedades. Recuerdan que el apóstol Pablo le dice que deje un poco el agua, sino que tome un poco de vino para sus frecuentes enfermedades al estómago. Quizás en esos tiempos el agua no era tan pura, tan bebible como en estos tiempos, pero Pablo dice, deja un poco el agua y cúrate con un poco de vino para tus frecuentes enfermedades. Entonces, probablemente se enfermaba, un carácter más retraído, pero era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios. Un hombre que no hubiera figurado en las listas actuales, pero era un hombre que Dios miró su debilidad y lo usó grandemente para su gloria. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Dios no mira nuestras debilidades, Dios mira el corazón. Dios mira nuestro deseo, nuestro anhelo de servirle. Y realiza su obra usando a estos hombres débiles. A estos hombres sin mayores cualidades, quizás. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo no vine a ustedes con palabras para convencerlos de algo, yo vine predicando a Cristo y a este crucificado. Cristo y a este crucificado. No vine con elocuencia de palabras, sino a predicar el mensaje que ustedes tienen que escuchar. Hermanos, no importa la personalidad del hombre. Hay hombres más extrovertidos, hombres muy extrovertidos, otros más tímidos. Yo me considero de los más tímidos. Pero lo que debemos procurar todos es ser fieles. Es ser fieles a Dios. Y Dios va a usar a esos hombres fieles, independientemente de su personalidad. Tú dices, a lo mejor no es que yo soy tímido para hablarle a otros. Bueno, pero es nuestro deber. Dios no va a mirar tu timidez. Dios mira tu pasión por Él, tu deseo de hablar de Cristo. Habla del Evangelio, habla de la palabra de Dios. Eso es lo que va a transformar a los hombres, no tu poder de convencimiento. Entonces mira la vida piadosa de otros hombres de Dios e imita su fe. Como dice la Biblia, imitad a vuestros pastores. O imitad su fe, obedeced a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas e imitad su fe. Y no solamente al pastor actual de la iglesia, sino a todos aquellos siervos de Dios que ya el Señor ha puesto desde su palabra hasta la historia de la iglesia para imitar la fe de ellos. Entonces Timoteo tiene una vida piadosa. Timoteo era un creyente verdadero. Timoteo era un creyente sincero, un hombre con un carácter cristiano, un hombre que vivía como un cristiano, un hombre que se comportaba como un cristiano. Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Era de una fe genuina. Miren lo que dice el verso 5 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Versículo 5. Perdón, de 2 Timoteo. 2, capítulo 1, verso 5. Veamos el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice el apóstol Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, esta fe no fingida que habitó en ti. Entonces, Timoteo era de una fe genuina, de una fe no fingida. Hermano, yo le decía a las hermanas el día viernes acerca de algo que estuve meditando y escuchando en la semana, que alguien hablaba de que lo que otros opinan de nosotros es nuestro testimonio, es nuestra reputación, ¿cierto? Y nosotros podemos construir una reputación. Y a veces algunos basan su vida cristiana en la reputación. Oye, no hagas esto, que mira lo que va a decir el hermano tanto. Pero lo que realmente soy yo, en mi corazón, en mi vida íntima, eso se llama santidad, no reputación. Podemos construir una reputación sin santidad. Y debemos tener cuidado con eso, porque podemos luchar con eso como cristianos. De que todos digan, wow, mira al hermano tanto, mira al pastor tanto, mira cómo hace, mira cómo... Pero todo es una ilusión. En algún momento eso se va a derrumbar. En algún momento eso se va a destruir. Por eso le decía la otra vez que algunos encarpan su falta de santidad con servir en la iglesia, con hacer cosas para que autoengañarme que yo estoy sirviendo, que yo soy un siervo de Dios, cuando en mi vida privada no hay oración, cuando en mi vida privada no hay profundidad en la Biblia, no hay meditación en la palabra de Dios. Entonces todo eso es apariencia, todo eso puede ser reputación. Pero lo que verdaderamente soy yo es santidad. Ojo, no estoy diciendo que no hay que servir ni hacer eso. No, un corazón santo y un corazón que ama a Dios va a querer servir, va a querer hacer esas cosas. Pero debemos tener cuidado con autoengañarnos creyendo que eso es servir a Dios. Reputación es una cosa, santidad es otra cosa. Timoteo era de una fe genuina. Y esa fe genuina se evidenciaba a todos los demás, a toda la iglesia. También era único en su deseo y sentir. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No tengo a nadie del mismo sentir que tan sinceramente se interese por ustedes. Imagínense un hombre despreocupado de sí mismo para ocuparse de los demás, para vivir para los demás. Dios mira el corazón, hermanos, mira las cualidades y miró el corazón de Timoteo. Y Timoteo era un hombre que quería servir a Dios. Le amaba con todo el corazón y amaba a los hermanos, amaba a la iglesia, amaba las iglesias y estaba dispuesto a ir al lugar donde se necesitara para hacer la obra de Dios. Y era un hombre llamado por Dios, era un pastor llamado por Dios. ¿Sabe cómo se nota un pastor llamado por Dios a uno que no lo es llamado por Dios? El amor por las almas, el amor por el rebaño. Uno que no es llamado por Dios anhela el púlpito, anhela la posición, anhela verse, ser visto. Un verdadero pastor ama las almas, ama el rebaño, y eso lo motiva. Esa es la diferencia de un hombre que es llamado por Dios a uno que no. Entonces no es el amor al púlpito, sino el amor a las almas perdidas y al rebaño de Dios, a la iglesia de Dios. Porque solo Dios puede llamar al ministerio a alguien. Y Dios llamó a Timoteo. Vamos a aprender en el capítulo 3 acerca de ese llamado de Dios. Vamos a hablar acerca de las características, lo que la iglesia debe observar, porque un día ustedes van a tener que elegir, vamos a tener que elegir otros pastores. Vamos a tener que elegir más pastores. O no elegir, sino reconocer. Esa es la palabra. Reconocer a los que Dios ha llamado realmente. Y tenemos que ver esas características en aquellos hombres de Dios. Aquellas características que la Biblia señala. Entonces, cuando Timoteo fue llamado por el apóstol Pablo, llamado por Dios para el servicio, tenía alrededor de 25 años. 25 años. Esa era la edad que tenía cuando él mostró esa fidelidad para servir al Señor. Y durante 15 años él había estado sirviendo al Señor y ahora estaba en la iglesia de Éfeso sirviendo. Ya con 40 años de edad seguía siendo fiel. Pablo se fijó en la piedad de este muchacho, en el deseo de este hombre de amar a Dios, de servir a Dios. Hermanos, los jóvenes pueden ser piadosos. Pueden ser piadosos. Pregunta a jóvenes de esa edad, de 20 a 30 años. Jóvenes de 20 a 40 años incluso.
Jóvenes de 20 a 60 años. Si el apóstol Pablo hoy día los mirara, bueno, y hablemos de Dios, si Dios escogiera hoy otros hombres fieles, ¿te escogería a ti? ¿Miraría tu piedad? ¿Miraría tu corazón que ama al Señor? ¿Tu corazón que quiere servirle? ¿Tu corazón que es fiel? Bueno, Timoteo evidenciaba su fidelidad. Tenía tremendas cualidades espirituales. No tenía cualidades de oratoria, probablemente. No tenía una personalidad que llamaba la atención en donde él iba, pero sí tenía cualidades espirituales que lo hacían notar, que hacían ver su fidelidad y su amor a Dios. Los hermanos daban buen testimonio de él. Por eso era un verdadero hijo en la fe. Era un creyente genuino. Era un creyente genuino. Somos creyentes genuinos, hermanos, que se evidencia esa fe en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro servicio. O estamos como los otros que rodeaban al apóstol Pablo, que decían, todos buscan lo suyo propio. No quiero enviar a ningún otro, porque todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan sacar provecho. Todos buscan algo para ellos, aún en el trato con otras personas. Pero a nadie tengo de este sentir, de que tan sinceramente se interese por vosotros. Usted, hermano, ha leído las cartas de Pablo y se ha fijado el interés y el amor que tenía el apóstol Pablo por las iglesias. Él dice en algún punto, yo he pasado tribulaciones, me han apedreado varias veces, he estado a punto de morir, he naufragado en el mar. Usted sabe todo lo que pasó el apóstol Pablo, pero por sobre todo lo que sobre mí se agolpa, dice el apóstol Pablo, quizás a veces su sufrimiento más grande no eran esas cosas, era la preocupación por todas las iglesias, dice él. La preocupación por todas las iglesias. Y él le dice a los corintios, cuando los corintios lo rechazaban, dice que él lo iba a amar, aunque amando más, fuera amado menos. Ese es un amor sincero, una preocupación genuina por las iglesias. No es que, si tú me saludas, te saludo. No es que si tú me amas, te amo. Si tú me abrazas, te abrazo. Eso es lo que a veces experimentamos el día de hoy, hermano. Ahora en nuestros propios corazones. Pero no, el cristianismo verdadero, la fe genuina dice, yo te voy a abrazar aunque tú no me abraces. Yo te voy a amar aunque tú no me ames. Yo te voy a servir aunque tú no me sirvas. Porque yo no te busco para mi beneficio. Yo sirvo al Señor a través de mi servicio. Eso es lo que hacía Timoteo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. No tengo a nadie de que tan sinceramente se interese por vosotros. Y créeme, en tu servicio, en tu amor sincero al Señor, en tu amor sincero a los hermanos, vas a ser muchas veces abrazado. Vas a ser muchas veces consolado por tus hermanos. Vas a ser muchas veces tú servido. Pero no tienes que hacerlo buscando eso. Tienes que hacerlo por amor a otros. Por amor a Cristo. Y mire, note, Pablo relaciona el servicio a Cristo con el servicio a los hermanos, como lo hace toda la Escritura. A nadie tengo del mismo sentir que tan sinceramente se interese por vosotros, le dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. O sea, el interés por los hermanos era buscar lo de Cristo Jesús. A nadie tengo del mismo sentir. ¿Sabe por qué muchos creyentes hoy día no son usados como debieran ser usados por Dios? Porque estamos ocupados en nuestros propios asuntos. Estamos preocupados de nuestros propios intereses. Estamos ensimismados porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Si eso era una realidad en los tiempos de Pablo, ¿cuánto más ahora, hermanos míos? Entonces Timoteo nos deja un gran ejemplo de lo que significa servir al Señor, del sacrificio que significa servir al Señor. Hermanos, servir al Señor requiere sacrificio de mi tiempo. Servir al Señor requiere sacrificio de mis intereses, sacrificio de mis recursos, sacrificio de mi comodidad, sacrificio de muchas cosas. Porque el servicio al Señor lo requiere todo. Cristo así lo dijo en Marcos capítulo 8, verso 35, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
En Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En Lucas capítulo 9 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces el servicio al Señor requiere una vida de sacrificio, una vida de entrega, de servicio. Y hermano, una pregunta, ¿acaso Cristo no lo vale? ¿Acaso Cristo no vale que nosotros sacrifiquemos todo para Él? ¿No lo vale para ti? Sacrificio de nuestras metas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestro descanso, por amor a Él. Dice el pastor Sugel Michelén, quiero citar unas palabras de él, dice él, ¿cuáles son tus metas? ¿Estatus? ¿Dinero? ¿Posición? ¿Comodidad? Si eso es, entonces tú no puedes ser un instrumento en las manos de Dios. Si esa es tu meta, si ese es tu sueño, entonces olvídate de ser un siervo de Dios. Olvídate y dedícate a tus metas, dedícate a tus sueños, porque eso es lo que amas. Timoteo no era de ese tipo de hombres. Timoteo era un hombre que se preocupaba sinceramente por la iglesia de Cristo. Y se ocupaba de lo que es de Cristo Jesús. Cristo lo vale, hermanos. Cristo lo vale, porque Él lo es todo para nosotros. Porque no hay otro camino de salvación, porque en ningún otro hay salvación. Porque solo la sangre de Cristo podía pagar el precio de nuestro pecado. Solo Cristo podía pagar por nuestra maldad. Y un hijo de Dios entiende que su identidad no está en lo que Él ha hecho, sino que lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por Él. Cristo es digno porque nos compró con su sangre y nos hizo suyos para siempre. Nos compró a precio de sangre y somos de Él. Somos sus siervos, somos sus esclavos. Estamos al servicio de lo que Él quiera, de lo que Él nos pida. Entonces de Timoteo, hermanos, podemos aprender mucho. Podemos aprender su dedicación al servicio, su desinterés, su colaboración sin interés al apóstol Pablo también, y el amor que tenía por los hermanos, el amor que tenía por el Señor. Dejemos de ver, y quiero sacar de la mente de nuestra iglesia, ese entendimiento de que mi amor por el Señor es personal y es en mi casa y a solas, sin importar los demás. No, hermano, tu amor al Señor se refleja sirviendo a tus hermanos. Si tú no amas a tu hermano, a quien has visto, no puedes amar a Dios, a quien no has visto. No puedes amar a Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Es ahí donde se vive el verdadero cristianismo, en la iglesia, a través de tus hermanos. La iglesia somos nosotros, son personas de carne y hueso. Y a esa iglesia debemos amar. Entonces podemos aprender de este ejemplo de dedicación, tanto del apóstol Pablo como de Timoteo. Porque lo que Pablo le está enseñando a Timoteo en las cartas es lo que Pablo hacía y vivía. Es lo que Pablo practicaba. Entonces, hermano, la vida cristiana no se trata solo de nosotros. No se trata de tú y Dios y el mundo gira en torno a ti. No, se trata también de alcanzar a otros con el Evangelio. Se trata de edificar a otros con la palabra de Dios. Se trata de edificar a otros con los dones que Dios te ha dado. Entonces no busques otra cosa que servir a Dios con todo tu corazón. Y a través de ese servicio a Dios servirás a tus hermanos. Tenemos el ejemplo de un joven aquí que probablemente en ocasiones se sintió débil. El Timoteo no era de los hombres que decían, estoy listo para este trabajo. Yo soy el indicado para esto. Si tienes este tipo de problemas que están pasando en Éfeso, envíenme a mí. No, en muchas ocasiones se sintió débil, en muchas ocasiones se sintió incapaz, pero fue usado poderosamente por Dios porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, hermanos míos. Timoteo no era un hombre de gran renombre, no tenía la fuerza de un guerrero, ni el carisma del apóstol Pablo, ni el carisma de un líder natural, pero tenía algo que lo hizo un siervo de Dios, su fidelidad a Cristo. Su fidelidad a Cristo. Y Dios a los que llama, Él los capacita. Dios no busca hombres capacitados. Dios capacita a los que Él llama. Y los usa para su gloria.
Entonces vemos una vida de servicio entregada por el Evangelio. Timoteo no desperdició su vida. Timoteo la ocupó para la obra de Dios. Y no porque fuera autosuficiente, sino porque él sabía que Cristo es suficiente para poder hacer la obra. Sabía que Cristo era suficiente en su vida. Y esa es una gran verdad, hermanos. No servimos nosotros porque seamos fuertes, sino porque Cristo es digno de ser servido. Él es digno de ser servido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido insuficientes en la obra de Dios? Hermano, yo le digo, llevo 11 años de ministerio y decenas de veces he pensado en renunciar. Decenas de veces. Digo, yo no soy digno de esto. No soy capaz de hacer esto. ¿Cuántas veces tú has pensado, no soy suficiente para servir a Cristo? No soy lo suficientemente bueno, no tengo la capacidad, no tengo la experiencia. Pero Dios llama a los que son fieles. El llamado de Dios no depende de lo que nosotros somos. Somos hombres, pecadores, necesitados, dependientes de Dios. Pero su llamado depende de lo que Él hace en nosotros. Dios puede usar hombres y mujeres débiles para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Deja que Dios te use. Ora para eso. Dios, úsame en tu obra. Dios, dime qué es lo que tengo que hacer. Dios, ¿cómo me puede usar y puedo ser de edificación, de bendición a mis hermanos? ¿Cómo puedo mostrar el amor cristiano a otros? ¿Cómo puedo seguir este ejemplo de Timoteo de que sinceramente se interesen por otros? No en el que me cae bien nomás, no con el que me relaciono toda la semana, sino a los otros, los que quizás nunca has hablado, nunca has saludado, nunca has tenido una conversación más profunda. Timoteo no confiaba en sus propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Por eso Pablo le dice en 2 Timoteo, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. En la gracia de Dios y en el poder de su fuerza. Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No esfuérzate en tus talentos. Pablo no le dice, mira el hombre interior que tienes dentro, que está lleno de cualidades. No, busca al Señor. Depende de Él y Él te va a usar en sus manos. Él es la fuente de gracia, Él es nuestra fortaleza. Hermanos, ¿estamos dependiendo de esa gracia de Dios? ¿Estamos trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter para servir a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Deseamos en nuestro corazón ser usados en las manos de Dios? Hermano, yo deseo ser usado en las manos de Dios. Yo quiero ser usado para su gloria, para que su nombre sea edificado. ¿Quieres tú ser usado en sus manos? ¿Quieres tú ser de bendición a otros? ¿O quieres tú vivir la vida para ti nomás y ocuparte en tus cosas? Si es así, cumple tus metas, pero no esperes ser un instrumento en las manos de Dios. No esperes ser usado por Dios. ¿Estamos dependiendo de esa gracia? Bueno, el llamado en este estudio introductorio es a seguir el ejemplo de Timoteo. Es ser imitadores de estos hombres que imitan a Cristo. De ser imitadores de estos hombres que siguen los pasos de nuestro Maestro, que siguen los pasos de nuestro Salvador, los cuales nosotros también debemos seguir. Caminamos tras ellos. Caminamos tras ellos, hermanos. Estamos sentados, como decían los antiguos, sobre hombros de gigantes que construyeron una fe, que construyeron una pasión por el Señor, una doctrina, que vieron cosas que nosotros no hubiéramos podido ver, pero que ahora nosotros podemos ver más allá gracias a esos hombres fieles de Dios en la historia de la iglesia. Entonces estamos sentados sobre hombros de gigantes. Pero estos gigantes eran débiles en sus propias fuerzas. Fueron fuertes en las manos de Dios. Yo les invito a aprender de hombres. ¿Saben lo que yo hago cuando, aparte de leer la Escritura y orar, cuando mi corazón está desanimado? Leer historias de hombres de Dios. Eso me fortalece. Eso me digo, mira, me estoy ahogando en un vaso de agua. Y la hermana, usted, acérquense al diario mural. Tenemos información de los misioneros, pero la hermana Cori siempre está poniendo información de misioneros o de algunos hombres. Hay un código QR ahí para ver un video de Hudson Taylor. Hudson Taylor fue uno de los grandes misioneros del pasado. Uno de los hombres que si usted estudia la historia, lee un libro de él, usted dice, yo no soy nada. Pero aprenda porque eso nos anima a vivir vidas abnegadas, vidas entregadas al Señor y entregadas a nuestros hermanos. La vida cristiana, yo estoy convencido de esto, la vida cristiana no es para vivirla para nosotros, es para vivir para otros. Para otros. A nosotros nos dice, y es un versículo que a mí me anima siempre en 1 de Pedro, apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios. Dice, y nos da un mandato a apacentar la grey del Señor, no por fuerza,
Hacerlo bien, un mandato de hacerlo bien. Y luego dice, porque cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Lo que nosotros como pastores esperamos es al príncipe. Créame, no quiero los aplausos de este mundo. Quiero a mi Salvador, a mi pastor, al buen pastor, aquel que dio su vida por las ovejas. Que el Señor nos motive a servirle con todo nuestro corazón y a ser siervos entregados, siervos dedicados a su obra y dedicados a nuestros hermanos. Oremos al Señor. Amado Dios, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el ejemplo de este hombre de Dios llamado Timoteo y el apóstol Pablo. Señor, ayúdanos a seguir los pasos de ellos como ellos seguían los pasos de Cristo. Oh Señor, perdónanos nuestra deficiencia, nuestro servicio deficiente. Ayúdanos, Padre, a no ser egoístas, a no buscar lo nuestro, a no ensimismarnos, sino a buscar lo que es de Cristo Jesús. A interesarnos sinceramente por nuestros hermanos en la fe, por la iglesia, la cual tú has comprado a precio de sangre, la cual tú amaste, Señor, antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por tu iglesia. Ayúdanos a ser siervos y, Padre, úsanos como instrumentos en tus manos. Úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Ismael.